Hoy quiero ir a otra enseñanza de esta serie que he compartido por las 2 últimas semanas. La serie se titula Smart Fitness. Pero hoy quiero hablar acerca de un tercer ejercicio en nuestra vida con el Señor y quiero hablar acerca del ejercicio de la fe. El ejercicio de la fe. Quiero leerte algunas frases de personas conocidas en la historia. La primera de la escritora invidente o ciega Helen Keller. Ella dijo: la fe es la fuerza por la cual un mundo destrozado emergerá a la luz. La fe es la fuerza por la cual un mundo destrozado emergerá a la luz. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tomás de Aquino dijo: para alguien que tiene fe no es necesaria ninguna explicación, pero para aquel sin fe no hay explicación posible. Y el gran evangelista Billy Graham dijo: el mayor legado que uno puede transmitir a los hijos, y estamos entre el Día de las Madres y el Día de los Padres, haciendo a veces énfasis en las iglesias en familia, pero él dijo: el mayor legado que uno puede transmitir a los hijos y nietos no es el dinero u otras cosas materiales acumuladas en la vida, sino más bien un legado de carácter y de fe. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y no podemos olvidar la Biblia y quizás la declaración de fe más completa de todo el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo leo en la traducción viviente. Dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Será que el pueblo de Dios puede decir amén a eso? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe se relaciona con 2 cosas. Primero, lo que Dios te hizo esperar, porque el Hijo de Dios no espera algo desde sus emociones ni de sus creencias personales. Los hijos de Dios esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Y la Biblia también dice que fe tiene que ver con una realidad que no vemos, la espiritual, donde Dios opera y se manifiesta, que nosotros sabemos que es más cierta que esta realidad natural. En el mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es decir, las dinámicas de la vida en Dios no se viven solo por obediencia. La obediencia que practicamos los cristianos es la obediencia de la fe. En otras palabras, de acuerdo a lo que crees, tú vives. De acuerdo a lo que Él te dijo que era verdad, tú vives. Y es cuando nosotros aceptamos a Dios y a su palabra como el sistema de vida para los que vivimos en Cristo, que Él comienza a derramar bendiciones o a manifestar recompensa para aquellos que lo buscan con sinceridad. Así que la fe es la sustancia que le da sentido a todo lo que vivimos. Una vida que se vive sin fe es una vida que subsiste, pero jamás existe. Una vida que se vive sin fe es una vida que subsiste, pero que jamás existe. Es alguien que respira el oxígeno del planeta. Es alguien que va a trabajar, que se casa, que tiene hijos, que busca el dinero, que hace todo lo que aparentemente explica la vida, pero que en el fondo de su corazón está muerto. Porque nosotros sabemos que la vida no consiste en los bienes materiales que el hombre posee, incluyendo las personas que creemos poseer. La vida consiste en Dios soplando su vida en nosotros. El pueblo de Dios debería decir amén y darle un aplauso al dador de la vida, al autor de la fe, al sustentador de nuestra existencia. Esto es lo que la Biblia enseña al respecto de la fe. La Biblia dice que la fe es un regalo de Dios para nosotros. Efesios 2:8. La Biblia dice que la fe es un regalo de Dios para ti. Qué tan tremendo que algo que sostiene el universo y sostiene nuestra relación con Dios comienza en el corazón de Dios y no en el nuestro. ¿Te percataste? Ustedes son salvos por gracia, dice Pablo, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios por medio de la fe. Lo que tú tienes de Dios y lo que tú crees de Dios es porque Dios quiso que tú lo creyeras. Bendito sea su nombre.
La Biblia dice que además de ser un regalo de Dios para nosotros, la fe es un fruto que el Espíritu Santo sembró en ti, regó en ti y produjo en ti. Aleluya. Alguien debería decir un amén más fuerte. Ustedes están como si no estuvieran creyendo lo que yo predico. Pero si tú lo crees, llénate de ánimo en esta mañana. Que no afecte tu emoción la lluvia. Por el contrario, agradece que la sequía está terminando. Agradece que viene la recompensa, que viene el tiempo de la cosecha, y que esa lluvia afuera es una evidencia de la lluvia que derramará el Espíritu sobre tu vida. Alguien diga amén. No solo es un regalo de Dios, no solamente es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 lo afirma, sino que Jesús comparó la fe con una pequeña semilla de mostaza que luego se convierte en el más gigante de los árboles. Y esa palabra sí quiero leerla con ustedes en esta mañana, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Va a aparecer en pantalla, si no es que está allá. Sí, ahí está. Leo la versión del 60. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante. Alguien diga conmigo: es semejante. Jesús usó muchas veces esta expresión, y cuando él decía es semejante, estaba estableciendo una comparación. Estaba estableciendo un vínculo entre algo físico y natural con la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender lo espiritual si no es por medio de lo natural. Nosotros no podemos entender las realidades espirituales que trascienden y son mayores que las naturales si no es tomando lo simple, lo visible, lo de todos los días, y encontrando en ello un paralelo con lo eterno y lo invisible. Por eso Jesús es el más grande de todos los maestros, porque los predicadores enseñamos teología y él mostraba vida. Nosotros nos complicamos hablando de términos en los idiomas del origen del Nuevo Testamento o de toda la Biblia, y él iba a la siembra, a las semillas y a lo simple para traernos el cielo a la tierra. Y él dice: el reino de los cielos es semejante. ¿Semejante a qué? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero, alguien diga conmigo, pero. ¿Sabes? Cada vez que en el Nuevo Testamento te encuentras un pero, en la mayoría de las ocasiones lo que está ocurriendo es que algo va a cambiar. Si algo está muerto y la Biblia dice pero, es que viene una resurrección. Si algo está terminado, pero la Biblia dice pero, es que viene un nuevo comienzo. Y si algo es pequeño como una semilla de mostaza, pero Jesús dice pero, es porque lo pequeño está a punto de volverse grande. Oh, no escuché muchos amén. Tal vez ustedes creen por resurrección y creen por otros milagros, pero no que lo pequeño crezca. Y Jesús dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y si ahí se hubiera quedado es aceptable, pero luego dice: y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Este no es el centro de la enseñanza. Este pasaje solamente es parte de la introducción. Pero Jesús manifestó aquí 4 cosas en relación con la fe, que te las voy a mencionar rapidito y que ustedes deberían anotar en alguna parte, aunque sea en la palma de sus manos. Aunque fuera en la palma de sus manos, deberían anotar allí. Lo primero que Jesús está mostrando es que la fe es intencional. A ver, dilo conmigo: la fe es intencional. Mira cómo dice: es la semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró. Lo que está diciendo es: hay que ser intencional. Un hombre tomó y sembró. La fe es intencional. La fe no es cruzarse de brazos esperando que Dios haga algo. La fe implica ser intencionales con aquello que Dios dijo que él haría. Número 2, la fe, de acuerdo a lo que dijo Jesús, es personal, es corporativa, es de iglesia, es de asamblea de fe, es congregacional. Pero no fuera ninguna de estas cosas si no empezaría en el corazón de una persona. Si no empezara en el corazón tuyo, no pudiera ser que estuvieras hoy aquí con nosotros. Es decir, la fe es personal. Y dice la Biblia: el hombre tomó la semilla, la sembró. ¿Dónde? En su campo.
Porque lo primero que tú tienes que entender es que la fe es sembrada en lo que a ti te pertenece. Porque si la fe no se siembra dentro de tu corazón, tú no podrás afectar lo que está fuera tuyo. Así que la fe es intencional, la fe es personal. El tercer principio que Jesús manejó aquí es que la fe inicia siempre pequeña, pero siempre crece. La fe comienza pequeña, pero siempre crece. Les leo una vez más esa porción del versículo, del pasaje. Dice: a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Alguien diga conmigo: la más pequeña. La más pequeña de todas las semillas. Por eso es que da más fruto más rápido la obediencia que la fe. Por eso es más fácil que cuando tú vengas a la iglesia tú aprendas a obedecer que a creer. Porque es la más pequeña y la obediencia es muy visible y la fe comienza muy pequeñita. Y las acciones de fe a veces son impedidas, son paralizadas por la duda. Y es normal que si tú comenzaste en la vida cristiana, tus momentos de fe sean afectados y sean atacados por grandes periodos de duda. Porque la fe comienza pequeña. Pero dice Jesús después: pero cuando ha crecido, alguien diga conmigo, cuando ha crecido. Él no dice y si crece, Él dice cuando ha crecido. Él no dice y si llega a crecer, Él dice cuando ha crecido. Está estableciendo un principio. La fe nunca se queda en el estado original que tú la recibiste, porque como no depende de ti, tampoco dependerá de ti el que sea regada, el que sea cultivada y el que sea engrandecida. Es de aquel al que le pertenece, y Dios es el dador de la fe. Y el cuarto principio es que la fe siempre es influencia. Jesús dice: y se hace árbol, de tal manera vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El propósito de Dios con nuestras vidas, y eso nos va a llevar a leer otro pasaje de la Biblia, pero quiero decirte esto antes: el propósito de Dios con nuestras vidas es que tu fe atraiga a tantos como sea posible. El propósito de Dios con tu vida no es solamente que tú tengas una fe grande para que se produzcan milagros de Dios en tu vida, tu familia esté fuerte y tú tengas una relación robusta de fe con el Señor. El propósito de la fe que el Señor te sembró, Él cultiva y Él hace crecer, es que por medio de ella la gente se enamore del Cristo que está en ti. Y como las aves vienen a la sombra del árbol de la mostaza, así la gente que anda revoloteando en esta vida sin sentido y sin propósito, sean atraídos como el hierro al imán por la fe que ha sido puesta por Dios dentro de ti. Lo que Dios te dio, aunque crees que te pertenece, jamás te fue dado para que te quedes con ello. Siempre tiene como objetivo que alguien fuera de ti sea beneficiado. El pueblo de Dios está aquí. Yo no vine a predicarle a las paredes, yo vine a predicarlo a la gente. Yo no vine a predicarle a los que están mirando por la internet. Qué bueno que lo están recibiendo y lo van a ver. Pero sobre todo en mi corazón y en el de Dios estás tú. ¿Estás recibiendo algo de Dios en esta mañana? Por eso vamos ahora al pasaje central de la enseñanza que Dios quiere darnos. Porque la fe es fascinante. Di conmigo, la fe es fascinante. Todos recibimos una medida de fe, pero solamente la disfrutaremos cuando nosotros seamos conscientes de esta realidad. Que Dios me puso a mí una capacidad de creer, y cuando yo entiendo y creo esto, comienzo a disfrutar la vida de fe. Por eso es necesario que seamos intencionales en vivirla y en desarrollarla. Cuando tú y yo somos intencionales en vivir la fe, comenzamos a vivir la vida vibrante. Comenzamos a vivir una vida llamativa. Comenzamos a vivir una vida que a otros, cuando nos ven vivir nuestras dinámicas de fe, les provoca decir: yo quiero reaccionar frente a la enfermedad como él y ella reacciona. Yo quiero reaccionar frente a la crisis financiera como él o ella reacciona. Yo quiero reaccionar frente al conflicto familiar como él y ella reacciona. ¿Qué hay en esta persona que yo necesito tener? Es fe, pero no fe en el universo, no fe en la energía, no fe en las piedras, no fe en una vaca, no fe en tu abuela. Fe en el Rey, Señor del universo. Y es en esa esencia de fe que se centra la vida que Jesús vino a ofrecernos. Él dice: el ladrón vino para matar, para robar, para destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida abundante. Iglesia, escucha esto: no hay posibilidad de vivir la vida de fe abundante hasta que esta no sea una vida de fe.
No hay vida abundante viniendo solamente el domingo a la iglesia. No es por ósmosis, no es porque tú digas voy a respirar el aire de este ambiente y llevarme lo que está en esta atmósfera, porque esto no es misticismo. No hay vida vibrante y abundante porque yo tenga un roce físico contigo y tú te lleves lo que yo impregno. No es así. Porque el único que tiene vida para impregnar en ti es Dios. Y la única forma de llegar a Él y de agradarlo a Él no es con lo que yo hago para Él, sino en lo que creo de Él. Lo leí esta mañana en Hebreos 11:6. Por lo tanto, la vida abundante no depende ni del lugar en el que estoy, ni de la etapa que estoy viviendo, ni de las circunstancias que estoy enfrentando, ni de lo que me acontece física, financiera o emocionalmente o espiritualmente, sino que la vida abundante de fe está en el Hijo, y al Hijo se accede por medio de la carretera de la fe. Vamos un momentito a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Porque ahí están los principios que hoy quiere Dios que tú te lleves para desarrollar una vida de fe. Lucas 5, versículos del 1 al 11 dice, si no lo has encontrado, escúchalo, yo lo voy a leer y después lo meditas, lo estudias en tu casa. Famoso pasaje de la pesca milagrosa. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una barca, o en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los compañeros de Simón, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí hay 4 principios de fe que quiero dejarte. ¿Estás listo para recibirlo? Número 1, el primero que quiero que atesores hoy en tu corazón. Número 1, el desarrollo de nuestra fe comienza en la boca de Jesús y no en nuestro corazón. ¿Lo escuchaste? El desarrollo de tu fe y de mi fe no comenzó dentro de ti, tampoco comenzó dentro de mí, comenzó en la boca de nuestro Señor. Fue Jesús el que dijo, boga mar adentro y echa las redes otra vez. Pedro estaba lavando las redes, Pedro estaba vencido, Pedro estaba derrotado por la realidad de una pesca infructuosa. Y seguramente tú llegaste así esta mañana pensando que la volviste a regar, que volviste a dañar tu matrimonio, que volviste a dañar tu vida, que volviste a hablar lo indebido, que volviste a dañar tu relación con tus hijos, que volviste a dañar tus relaciones de trabajo, que volviste a dañar tu vida. O llegaste en esta mañana pensando que no lo vas a intentar más porque has tocado demasiadas puertas, o tal vez hasta las has violentado y no se abren. O llegaste aquí en esta mañana tan adolorida y tan adolorido que ya dejaste de creer que Dios pueda quitarte ese dolor físico. Yo no sé cuál es tu derrota, pero todo el que vive una experiencia de fe o está a punto de tener un encuentro transformador y de fe con Jesucristo, primero pasa por la antesala del fracaso personal.
Porque la única manera que tu fe crezca y la única manera que tu fe se ponga en acción y la única manera que Dios te desafíe por medio de un lenguaje de fe es que tú estés en ruinas y en medio de un problema. Si no estuvieras en una crisis financiera, no necesitarías un milagro financiero. Si no estarías en medio de una enfermedad, no necesitarías un milagro de sanidad. Si no tuvieras un problema matrimonial o familiar, no necesitarías un milagro en tus relaciones. Y pudieras seguir poniendo ejemplos. La fe comienza en la boca de Jesús para desafiar realidades que son mayores y aplastantes y más aplastantes que cualquier otra cosa. ¿Me estoy haciendo entender? La fe comienza en la boca de Dios. Y esto es lo fascinante, que nosotros no iniciamos la fe. Porque en los ambientes cristianos se te dice, tienes que creer, tienes que creer. Y yo más bien digo, yo pues, mejor pido, Señor, ven tú a mi vida y permite que tenga las vivencias que permitan que mi fe aumente por medio de las experiencias de vida. Porque tu fe no crece sin vida. Tu fe no crece sin una pesca infructuosa. Tu fe no crece sin el problema. Tu fe no crece sin la enfermedad. Tu fe no crece si no estás entre la espada y la pared, en el borde del abismo. Y es allí cuando Dios dice, no hay tierra, no hay camino, no hay pasos que dar, porque te separa el abismo. Te atreves a caminar en el vacío. No hay peces, Pedro. Te atreves a echar las redes otra vez. Porque la fe se desarrolla y comienza a desarrollarse cuando Dios habla lo que provoca fe antes de que esté en tu corazón. Y esto nos lleva al segundo aspecto que Dios quiere decirnos en este día. Y eso sí tiene que ver con nosotros. La fe no es lógica. Di conmigo, la fe no es lógica. Pero tampoco es ilógica. La fe es teológica. La fe no es lógica, porque la fe implica que tú hagas algo que afecta las leyes naturales. ¿Cómo es posible que Jesús camine sobre el agua? ¿Qué pasó con la ley de la gravedad? ¿Quién desafía la ley de la gravedad? ¿Ustedes creen que si yo siguiera caminando hacia adelante en línea recta, lo pudiera lograr en este día? A menos que Dios dijera que lo hiciera, yo lo creyera. La fe es ilógica. La fe va a desafiar algo que está establecido y que es real. La fe no es lógica, debo decir. Pero tampoco es ilógica, porque la fe no se sostiene en locuras que nacen en el corazón de las personas. La fe se sostiene en lo que sale de la boca de Dios. Y por eso dije que antes de ser ilógica o lógica, es teológica. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque para que tú te muevas en fe, lo primero que tiene que ocurrir es que salga una palabra del corazón de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Seguramente estás recordando lo que Pedro le dijo allí. Te lo voy a leer una vez más. Dice así la palabra de Dios: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esto es realidad. Esto es lógica. Un pescador pesca mejor en la noche que en el día. El mar está más tranquilo. Las corrientes lo ayudan. El silencio lo ayuda. La realidad lo ayuda. Ese es el momento en que los peces más confiados están para llegar a la superficie, para ser enganchados en el jamo o metidos en la red. Pero no sucedió. Pedro está apelando inicialmente a la lógica. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero aquí viene la realidad de lo teológico que establece la fe. Más en tu palabra, escucha, en tu palabra echaré la red. ¿Qué te ha dicho Dios? Porque tú y yo no podemos vivir en fe moviéndonos por emociones. Yo siento que esto es lo que tengo que hacer. La fe no se siente, la fe se cree. Ese es el gran problema con los cristianos. Ahora yo afirmo por fe que dejo de fumar y lo logras una semana, y a la semana siguiente te vence el vicio. Y ahora yo declaro con mi boca y creo en mi corazón que jamás le gritaré a mi mujer: deja que se le queme la comida otra vez. Deja que vuelva a suceder aquello que tanto te irrita. Le vas a gritar más fuerte.
Vas a ser más hostil, vas a ser más cruel con ella. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo declaraciones que vienen de un momento de emoción, de un domingo en la iglesia. Y oíste al líder de alabanza y escuchaste al pastor o el que estuvo predicando de turno. Y la palabra que te habló te movió el sistema sensorial. Y desde allí tú dijiste, eso dice Dios, yo lo voy a hacer. Pero tal vez no lo está diciendo Dios, lo estás diciendo tú. Ay, no confundas dos personalidades que son opuestas, la tuya y la de Dios. Pedro no echa las redes en el mar y las mete allí porque él dice, yo creo que ahora yo lo voy a lograr. Él dice, no he logrado nada, la realidad dice que no lograré nada, pero porque tú hablaste, sucederá. ¿Alguien está claro de lo que yo estoy diciendo? Por eso es que hay que volver a Dios. Por eso es que hay que escuchar lo que Dios está diciendo. Por eso es que hay que tener oídos para oír al Espíritu de Dios y a la palabra viva que habla en nuestros corazones. Porque ella es el norte para nuestro destino. Es la brújula para nuestras vidas. Es la confianza que nos produce certeza en lo que no vemos, pero es. Y en lo que esperamos y ciertamente será. Si Él lo dijo, lo hará. Porque no es hombre para mentir y no es hijo de hombre para arrepentirse. Tu experiencia de Dios o con Dios por medio de la fe es la que produce milagros. Me refiero a otra experiencia en la vida de los discípulos. Es de noche, están también en el mar, están los 12 en un barco o en una barca, en un bote. Y de momento alguien camina sobre el mar, ¿lo recuerdas? Ellos se llenaron de miedo, ellos comenzaron a especular. Ellos dijeron es un fantasma, pero esas ideas y opiniones son confrontadas por la declaración del que está sobre las aguas y dice, yo soy Jesús. Y entonces Pedro se llena de criterios de fe y le dice, Señor, ¿puedo ir a ti? Porque en este momento este hombre que tiene un corazón como un niño, por eso Pedro cometió tantos errores, pero también es tan grande en el reino de los cielos, porque tenía corazón de niño. Los niños son los que hablan cuando nadie les pide hablar. Los niños son los que se equivocan con tanta frecuencia diciendo cosas incorrectas, pero también son los que dicen las cosas más correctas cuando menos nos lo imaginamos. Los niños son sumamente expresivos, tanto como para hacerte daño como para hacerte bien. A veces con frecuencia lo mismo recibo un abrazo de mi hijo que todavía está más pequeño, como también puedo recibir un piñazo. Y de momento estoy todo como un padre agradecido por el beso de mi hijo o como un padre retorcido por el piñazo de mi boxeador. Porque un niño es volátil. Porque un niño tiene reacciones a veces demasiado carnales, demasiado volátiles, demasiado emocionales. Pero también en el corazón de un niño hay una capacidad de creer que nuestra vida de adultos y nuestra lógica de adultos comenzó a sepultar en la medida que nos íbamos convirtiendo en gente grande. Por eso un niño es capaz de lanzarse desde arriba de un closet a los brazos de papá porque cree que va a ser sostenido. Y Pedro tiene ese corazón. Y Pedro le dice, Señor, ¿será que puedo ir a ti? Ven. Y comienza a desafiar la realidad natural de caminar sobre el agua con todo y que se hunde con todo y que Jesús tiene que sacarlo con todo y que Jesús tiene que decirle, hombre de poca fe. Pero ¿de qué tamaño será mi fe? Me pregunto yo. Si Pedro pudo caminar sobre el mar y tenía una fe pequeña. Y tú y yo decimos, ¿lo ves? Tenía una fe pequeña. No, la fe de Pedro es grande y es gigante comparado con la mía. Porque yo jamás ni me he atrevido a caminar sobre el mar. Es más, yo no subo un roller coaster en Disney. Con todo y que te pones allí, el seat belt y está supuestamente bien aguantado. No tengo la capacidad de desafiar las realidades físicas de este mundo. Y Pedro actúa en fe. ¿Por qué razón? Porque Pedro, aunque es volátil y es infantil, está aprendiendo a moverse por una palabra de Dios. Tu fe será sólida y será permanente. Aun cuando caigas, Pedro, aun cuando niegues a tu maestro, siempre regresarás y siempre tendrás un nuevo encuentro con él, porque en tu corazón hay una fe sincera que se arraigó en su palabra.
La vida cristiana que prospera, la vida cristiana que enfrenta la prueba, la vida cristiana que se desarrolla, la vida cristiana que puede llegar al gimnasio de la fe y fortalecer el músculo y desarrollar el músculo de la fe, es precisamente aquella que obedece a su palabra y no a nuestra realidad. Di conmigo, la fe no es lógica, tampoco es ilógica. La fe es teológica. En tercer lugar, el resultado de una experiencia de fe va a ser otro reto de fe en alguna otra área de nuestra vida. Porque nosotros queremos crecer en nuestra fe. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Y lo vemos como un producto terminado. Estoy en el punto donde no tengo fe y quiero moverme al punto donde tengo fe. Y no es así. Estás en el punto donde hay ya una medida de fe. Y Dios, por la experiencia de tu vida, va a estirar esa medida de fe para que llegues a este punto. Y cuando tú llegues a este punto y lo compares con aquel en el que estabas, vas a decir: ¿cuánto he crecido? Mi fe es gigante. Y lo que no te imaginas, que llegaste aquí porque Dios te movió del punto A al punto B y te está preparando para estirarte al punto C. Porque el ejercicio de la fe y el estiramiento de la fe nunca va a terminar. Por eso Pablo decía: yo estoy persuadido de esto, el que en ustedes comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y la buena obra que él comenzó no es la buena obra de la obediencia, es la buena obra de la fe. Y él la va a ir perfeccionando, o en términos más acordes a esta enseñanza, él la va a ir estirando. Y te va a doler el estiramiento. Y tú vas a decir: Señor, es que ya no aguanto este momento en el que estoy viviendo. Ya casi no me mantengo de pie. Y tú me retas a creer. Sí, te reto a creer. Porque si no pasas esta prueba, no pasarás la siguiente. La Biblia dice que cuando la palabra de Dios se afirmó en Pedro y él tiró la red junto con los que estaban en el barco, ¿qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó con la red? ¿Se quedó vacía? Se llenó de peces. Y tuvo que decirle a Jacobo y a Juan: muchachos, vengan porque hay demasiados peces y se hunde mi bote. Y cuando ellos metieron la red, ¿qué pasó, iglesia? Se llenó de peces. ¿Y qué sucede cuando el pueblo de Dios vive un milagro? Nosotros pensamos que la respuesta natural es alabanza y es gratitud, pero la respuesta natural de Pedro fue miedo. ¿Se dieron cuenta? Él le dice, en lugar de decir: me aferro a Cristo porque en Él hay provisión abundante, él le dice: apártate de mí. Y nosotros pensamos que esto es un hecho aislado. Esta es la expresión de fe de todo el que camina con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos preparados para recibir un milagro en lo externo, en lo material, en lo físico, en lo relacional. Pero no estamos preparados para la otra dimensión o el otro punto del proceso, que es el milagro adentro. ¿A qué me refiero? Apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Es decir, yo no puedo estar cerca del que hace milagros porque yo soy malo. Y aquí estamos reunidos hoy los que nos sentimos malos, los que nos creemos malos. Aquellos que cuando Dios nos sorprende con un regalo, en lugar de inicialmente decirle gracias, decimos: pero yo no me lo merezco. Señor, por favor, no me sigas tratando así, porque ¿qué viene después? Porque nosotros estamos condicionados para pensar que si alguien conoce tus fallas y te da algo bueno ahora, es porque se va a aprovechar de tus fallas para luego cobrarte el doble de lo que te da. ¿Me estoy haciendo entender? Pero con Dios funciona diferente, porque Dios se mueve en la gracia. Y Dios te está diciendo: ¿no te das cuenta que el milagro de afuera, tu restauración matrimonial, tu milagro físico, tu restauración financiera y todo lo que estoy haciendo alrededor de ti es para mostrarte que mi interés no es tratar con lo de afuera, es transformar lo de adentro? Por eso el Señor le dice: no, Pedro, no me voy a apartar de ti, porque tú y los tuyos que te acompañan dejarán de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. ¿Sabe cuántas veces yo me he sentido como Pedro? Un montón de veces. Anoche alguien me lo recordó. Estoy pidiendo algo de comer para mis hijos detrás de un mostrador en un restaurante y me dice la muchacha: ¿y tú a qué te dedicas? Y yo le digo: soy pastor. Da 3 pasos para atrás y me dice: no tienes cara de pastor. Y yo le digo: ¿eso es bueno o eso es malo?
No, tranquilo, disculpa. Me dice ella, es que yo crecí en un ambiente de ateísmo, yo crecí en un ambiente donde Dios no estaba. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y eso qué tiene que ver con que tengo cara no de pastor? No, es que, discúlpame, pero por lo menos sé algo, que los pastores tienen un estereotipo. ¿Y tú piensas que yo voy a tener una corbata y un traje cada vez que venga aquí? Me pinto el pelo de blanco y unas cuantas arrugas porque todos los pastores son viejitos. O mejor aún, ¿quieres que te mire con ojos de que te vas para el infierno? Y me miró así como diciendo, uy, este sí está más loco de lo que yo pensaba. Se turbó tanto la muchacha que al final me dice, ¿y qué esperas? Le digo 2 cosas, la comida y pagarte. Me dice, ¿cómo yo puedo creer? Porque yo crecí en un ambiente de ateísmo, donde mi familia, además de ser comunista, era atea, en Cuba. Y yo le digo, bienvenido al grupo. Yo vengo del mismo lugar. Pero te pregunto, cuando llegaste a Estados Unidos, ¿ya habías tomado Coca-Cola? Y me dijo, no. Y le digo, ¿y esperaste que tu familia te dijera, toma Coca-Cola para tomarla? Me dijo, no, ellos están en Cuba. Le digo, precisamente, fue tu iniciativa y fue tu decisión. ¿Sabes por qué? Porque ya te volviste adulta. De la misma manera, así como tú sin tu familia probaste Coca-Cola, también sin tu familia puedes probar a Dios. Y ahí se dio un momento para hablar acerca de la fe y de cómo creer. Pero primero me sentí inepto como Pedro. Apártate de mí, Jesús, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque yo no tengo cara de pastor. Apártate de mí, Señor, porque yo no entro dentro de los estereotipos. Porque no hablo igual que los demás, porque quizás no proyecte lo que un pastor debe proyectar. Gloria a Dios, aleluya, ¿cómo están? El Señor bendiga, ¿no? No traigo una Biblia de púlpito debajo del brazo. Pero sí tengo algo que el Señor me ha mostrado, que con todo lo débil y todo lo flaco que humanamente soy, Él no quiere apartarse de mí, como tampoco quiere hacerlo de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere solamente multiplicar tus peces, Él quiere cambiar tu corazón. Esa es la fe. La fe no tiene que ver con tu cuenta de banco. Si el Señor te la bendice, es para recordarte que si Él puede hacer algo tan pequeño como cambiarte tu realidad financiera, es porque Él puede hacer algo tan grande como cambiarte el corazón. Jesús está en un lugar reunido en una casa llena de gente y de momento 4 amigos rompen el techo y bajan con unas sogas y ahí en una camilla a su amigo el paralítico. ¿Recuerdan? Y Jesús mira al hombre y ellos están esperando que se lo sane y el paralítico quiere ser sanado, pero Jesús antes de decirle sé sano, le dice, tus pecados te son perdonados. Y los chismosos fariseos comienzan a decir, ¿y quién es este para perdonar pecados? Y Jesús les dice, porque ustedes necesitan algo más grande, le diré a este hombre, sé sano. Porque si para evidencia de que el poder de Dios está en mí, el cuerpo de este hombre tiene que ser sanado, será sanado. Pero lo que él estaba tratando de decir al hombre, sin importarle el corazón torcido de los fariseos, tu gran problema no está en la parálisis de tus piernas, sino que la parálisis de tus piernas podrá regresar después del milagro si sigue paralizado tu corazón. No entendemos que el milagro de los cuerpos es una evidencia del milagro del corazón que Dios está haciendo en una persona. Querida iglesia, nuestra fe no va a ser llevada al punto y al nivel en que Dios quiere llevarnos hasta que no le digamos a Jesús, apártate de mí. Porque cuando eso suceda es cuando ya estás listo para entender o lista para entender que Dios no quiere tanto trabajar con los asuntos externos de tu vida. Sí le interesa y sí ama a tu familia y sí ama tus situaciones de vida y sí ama proveerte. Pero lo que más ama es sacar de ti un nuevo hombre y sacar de ti una nueva mujer. No es darte un nuevo hombre o darte una nueva mujer. Es sacar de ti un nuevo hombre y sacar de ti una nueva mujer. Dijo un psicólogo, tal vez no cristiano, pero por algún lado le entró la inspiración. Abraham Maslow, él dijo, tanto miedo nos inspiran nuestras posibilidades más elevadas como las más inferiores. Generalmente tenemos miedo de convertirnos en aquello que podemos atisbar en nuestros momentos más perfectos y en las condiciones más perfectas. En esos momentos cumbre, las posibilidades divinas que atisbamos en nosotros nos dan placer e incluso
nos fascinan. Y sin embargo, al mismo tiempo y ante esas mismas posibilidades, nos estremecemos de debilidad, de reverencia y de miedo. Ese es Pedro en la barca. Pedro tiene una red llena de peces. Se dio cuenta que está cerca del más grande y más importante hombre de la historia, que decidió ser su amigo. Y junto con el momento cumbre llega el momento de miedo, porque él dice: ¿cómo podré mantener la amistad con este hombre tan santo, tan digno, bajado del cielo, con este corazón? Nosotros le tememos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque tememos que cuando estemos en la cumbre, la gente se vaya por lo que sale de nuestro corazón, que apesta, y se nos olvida que nunca llegarás allá si realmente caminas de la mano con Dios, hasta que seas transformado y transformado y transformado de gloria en gloria, para que cuando llegues allí entiendas que Dios no está poniendo la atención de la gente en ti, la está poniendo en el que está en ti, Jesucristo. Por eso Pedro tiene que decirle en la barca: apártate de mí, para en el día de Pentecostés ser usado por el Espíritu Santo para convertir a 3,000. Por eso Pedro tiene que decirle: apártate de mí, para luego con su sombra sanar a los enfermos. Escribir 2 cartas del Nuevo Testamento y ser el apóstol de la iglesia junto con los demás. Porque para hacer todas esas cosas grandes a Dios, primero hay que reconocer que no podemos hacer nada. La más grande definición de fe no es aquella que surge de aquel que dice: oh, soy poderoso, sino de aquel que dice: soy débil, mas Cristo en mí es mi fortaleza, y en Él todo lo puedo. Cierro con esto. El fin, el objetivo de los procesos de fe es nuestra rendición a sus propósitos. Nosotros buscamos la fe y queremos tener fe para que ocurran los deseos de nuestro corazón y se materialicen. Pero Dios viene con los deseos de tu corazón, que es llenarte las redes, para que luego que se llenen las redes y llegues a la orilla, dejes las redes. Miren qué curioso, porque dice la Biblia que cuando llegaron a la orilla y trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué querían ellos? Peces. ¿Qué les dio Dios? Peces. Y cuando tuvieron los peces, ¿qué hicieron con los peces? Los dejaron. Porque cuando tú encuentras a Jesús, ya tú no quieres peces. Cuando tú encuentras tu propósito en Él, ya tú no quieres lo que tú buscabas. Tú quieres ser millonario. Y cuando tú llegues a ser millonario, tú vas a decirle: alguien se quiere quedar con estos millones, porque el que quiere es a Jesús. Tú quieres salirte de la soltería. Llegará un momento en que digas: Señor, te entrego a este marido, te entrego a esta mujer, porque este matrimonio no funciona, a menos que tú lo agarres y tú lo sostengas. Lo que para ti era importante, tus hijos, tu carrera, tu profesión, tu dinero, tus relaciones, todo se convierte secundario cuando entiendes, al bajarte de la barca, que lo que te hace falta es Jesús. Ese es el desarrollo mayor de la fe. Cuando llegamos al nivel de entender que todo lo demás son añadiduras que persiguen a los que creen en Él. Nosotros no creemos en las promesas. Nosotros creemos en el Dios de las promesas. He escuchado esto muchas veces. Creo en las promesas, sí, pero ¿en las promesas de quién? Mejor creo en el Dios de las promesas, porque las promesas traen cumplimiento de cosas temporales, pero cada cosa temporal que Dios cumple en tu vida es para poner la mirada en Él y para decir: fuiste tú lo hiciste, y no necesito esto, te necesito a ti que hiciste esto para poner la mirada en ti. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Está Dios pudiendo decir algo a través de mí en este día? Porque tu fe jamás será estirada al punto que Dios quiere estirarla, si todos tus procesos de fe no terminan con tu rendición a los propósitos de Dios. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto es lo poderoso, que tener la fe no comenzó en nosotros, comenzó en Dios. ¿Cuántos tienen fe? Pero esa fe que tú tienes hoy y que yo tengo hoy
No la provocamos nosotros. Nosotros decimos, el día que yo creí, sí, pero ¿por qué creí? Porque Dios hizo así. Hoy vas a creer. Creo por una provocación del cielo a nuestro corazón. Y esto es lo poderoso, que no solamente Dios te comenzó dando la fe, sino que luego Dios mismo te pone en los procesos de fe, tu carro volcado, tu cirugía de corazón, los hijos que aún todavía no llegan, los problemas con tu casa. ¿Puedo seguir mencionando cosas? Y nosotros decimos, problemas, Dios, ¿dónde estás? ¿Quién dijo problemas? Yo lo que veo es fe. Yo lo que veo es que te estás estirando. Yo lo que veo es que Abraham está naciendo. Yo lo que veo es un padre de naciones. Yo lo que veo es alguien que tendrá una fe tan grande que no solamente le alcanzará a él, alcanzará generaciones después de él. Porque la fe comienza en Dios y la fe continúa en Dios, y la fe tiene como resultado encontrarnos con Dios, y en todo el proceso Dios fue el primero, Dios es el que sigue y Dios es el final. Pastor, ¿y qué hago yo? Y esto es lo poderoso, que Dios, que elabora toda una dinámica de fe en el medio, te pone a ti y me pone a mí con voluntad, con capacidad de decidir, y nos dice, lo único que tú tienes que hacer es ahora en cada situación tomar una decisión y hacer una elección. ¿Dudas o crees? ¿Dudas o crees? Y ahí estamos tú y yo. Y sabes, cuando yo me encuentro en esas circunstancias de la vida y encrucijadas, mi tendencia natural es a dudar. ¿Cómo puedo terminar creyendo cuando vengo ante el mismo Señor que puso la red llena de peces y le digo, Señor, ¿será que me puedes dar fe para pasar esta prueba? Y Él, que mira la oración contrita y humillada y no desprecia al que se humilla, dices, claro, porque yo soy el que aviva la llamita casi extinguida. Yo soy el que da vida a lo que está muerto. Yo soy el que hace crecer la semillita de mostaza. Ahí tienes la porción de fe. Pasarás la prueba, vivirás el momento, te extenderás al próximo nivel, llegarás a donde quiero llevarte, porque no confiaste en tu capacidad de tomar una decisión, sino en mi capacidad de fortalecer tu voluntad para ceder la fe y no la duda. Un proceso que inició con Dios y continuará con Él, pero que no elimina nuestra voluntad. Un proceso que inició con Dios, di conmigo, inició con Dios, continuará con Él, pero no elimina mi voluntad. Y esto es a lo que concluimos hoy, esto es a lo que llegamos hoy, que tu voluntad determinada de creerle a Dios y actuar en obediencia a su palabra una y otra vez te hará robusto y robusta espiritualmente. ¿Quiénes son la gente grande en el reino de Dios? No los que hablan mucho, sino los que creen mucho. No son los que están en las esquinas diciendo, esto fue lo que logré, y partí el mar, y se levanté a los muertos, y hice esto, y hice lo otro. Y el Señor dice, apaguen a ese papagayo. Sino aquellos que dicen, y en la barca temblé, porque cuando vi a Jesús cerca, no me creí digno de que estuviera cerca de mí. Y en el salón del quirófano pensé que iba a quedar. Y cuando el doctor dio el diagnóstico, me sentía morir. Y cuando el esposo habló de divorcio, me derrumbé. Y cuando mis hijos manifestaron rebeldía, pensé que se había terminado todo. Y cuando le llegó el correo del banco que decía que la cuenta estaba en roja, pensé que mi mundo se había cerrado. Y cuando esto, y cuando aquello. Pero luego, en medio de mi incredulidad, escuché el susurro de su espíritu que me decía, no temas, yo estoy contigo, porque estoy a tu derecha, te fortalezco. Y cuando escuché esa voz, creí que el matrimonio divorciado iba a ser restaurado, que el hijo rebelde regresaría, que la provisión financiera volvería, que el milagro ocurriría, no porque tengo fuerzas, sino porque el fuerte y grande habló a mi espíritu otra vez. Oh, qué grande eres, Dios. Que mi fe no depende de lo que yo pueda producir, sino de lo que tú puedes producir. Y cuando tienes esa fe que Dios comenzó y Dios estiró y estirará en el proceso de tu vida, escucha esto, iglesia. Serás temida en el infierno, serás respetada en el cielo
y será seguida en la tierra. El infierno le teme no a los que echan pecho y dicen soy fuerte, sino a los que son débiles y dicen por cuanto soy débil, tu poder en mí se perfecciona. Y cuando el diablo ve eso dice ya no lo puedo tumbar porque está de rodillas. Ya no puede caer porque se tiró voluntariamente. Ya no lo puedo quebrar porque se quebrantó solo. Esos son los grandes en el reino de Dios, los que no predican los domingos, los que doblan sus rodillas en la semana. Esos son los grandes. El infierno les teme. Y algunos de ustedes se sienten cucarachas porque se les descubre el corazón con tanta frecuencia. Pero no te das cuenta que eso es lo que te lleva a Dios una y otra vez. Lo que te hace ser tan honesta, tan humilde, tan sencilla. Y por causa de esa sencillez, cada vez que abres tu boca delante de Dios, Él te escucha y te concede los deseos de tu corazón. Porque vives quebrantada, mujer. Porque vives quebrantado, hombre. Esos son los que temen el infierno. Los que no creen en ellos, creen en Él. Esos son los que en el cielo son respetados. Los ángeles dicen, oh, mira este no es de los que creen en Él, de los que creen en su fe, de los que creen en su grandeza, de los que creen en el conocimiento de la Biblia que tiene, sino que por el contrario, míralo como camina arrastrado de la mano de su Señor, porque le teme, porque le ama, porque confía en Él. En la tierra, alguien te ve y te dice, no tienes cara de cristiano, no tienes cara de pastor, pero ¿cómo puedo creer como tú crees? Creo que Dios te dio una buena noticia hoy. Tú pensabas que había que ser perfecto o perfecta y llegar por esa puerta con una vida reluciente, que todos dijeran, wow, qué bien vives. No, tú puedes llegar lleno de marcas. Y si viéramos hoy espiritualmente, tuviéramos ojos para ver, demasiados de ustedes tienen heridas abiertas. Vienen con la ropa sucia, vienen manchados, vienen apestando por todo lo que vivieron en la semana. Pero junto con eso también veo a tu lado al Señor que tiene las mismas marcas y que tiene las mismas cicatrices, pero tiene en sus ojos la mirada de la victoria y tiene en sus labios la sonrisa del vencedor. Y dice, porque yo vencí, ella herida, él marcado, él sucio, ella sucia, son más que vencedores.